Les habla su amigo, hermano, capellán, doctor Rey Delgado, de la iglesia La Nueva Bendición que pastorea el reverendo doctor Diego Wilmore. Y hoy estamos en la misión, en la encomienda de traer el estudio bíblico asignado para este día sobre la Biblia, sobre la palabra. Vamos a tratar dos temas específicamente. Uno es cómo estudiar la Biblia y el segundo, la inspiración de la Biblia. Vamos a estar abarcando esos dos temas en el día de hoy de una manera sencilla y simple que todos la podamos entender. Pero, ¿qué dice la gente de la Biblia? La gente que no cree, la gente que, aunque la acepte, no le dan el verdadero significado de lo que tiene para nosotros. Algunos dicen que es un gran libro de poesía, es un gran libro de historias, es un gran libro de cuentos, y no pasa de eso, de ser un gran libro sobre eso. Pero ¿qué decimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido impactados por esta palabra? Es interesante porque la Biblia es nuestra fuente de la verdad, es como conocemos sobre la salvación. Escuche bien, si queremos la salvación es por medio de la Biblia que la vamos a encontrar. Precisamente, además, habla de que es el medio de gracia que Dios utiliza para con sus hijos, su amor, su misericordia, su bondad, y además de eso, incluye la historia de Dios con la humanidad. Sí, la historia de Dios relacionándose con el hombre, relacionándose con la mujer, relacionándose con sus hijos e hijas. Ahora bien, ¿cómo debemos estudiar la Biblia o cómo debemos leerla? Seguimos el consejo del viejo apóstol Pablo cuando le habla al joven pastor Timoteo, que le dice: maneja la palabra de Dios correctamente. ¿Qué significa eso? Eso significa simple y sencillamente que cuando se trata de estudiar la palabra de Dios debemos hacerlo en una práctica intencional. No solamente la práctica, sino el pensamiento, la formación que tenemos. Esta debe ser intencional. Lo que leemos, lo que aprendemos, también lo aplicamos a nuestra vida diaria. El objetivo de esta reflexión es ofrecer un mayor amor por Dios y su Hijo. Al tener intencionalidad de cómo leerla y comprenderla, la Biblia en vísperas, escuche bien, de la celebración del mes de la Biblia. Sí, septiembre se celebra el libro más importante, del libro que ha cambiado miles y miles y miles de vidas a lo largo de la historia. En el mes de septiembre celebramos, y hoy cumplimos esa encomienda de nuestra directora del Departamento de Escuela Bíblica, nuestra hermana Yanira López. Gracias, Yanira. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de sí mismo? El Salmo 12:6, escuche: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol, ni una, ni dos, ni tres, 7 veces purificada y pasada por el crisol. El Salmo 18 dice: la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. El Salmo 119 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Citando a Mateo, yéndonos al Nuevo Testamento, dice Jesús: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice Juan, finalmente en el capítulo 10, Jesús dice: la Escritura no puede ser quebrantada. Mire, no podemos añadirle ni podemos quitarle. Tal cual Dios la dijo, así la aplicamos, así la intencionamos, así la aplicamos a nuestra vida diaria. Escuche bien, la palabra es de Dios, habla a través de ella. Estas palabras son intachables, estas palabras son eternas. La vida de un hombre y la vida de cualquier mujer depende de la palabra de Dios. Y estas palabras, escuche bien, no pueden ser quebrantadas. Solamente en estos 5 pasajes de los cientos que pueden haber en la Biblia nos dicen lo importante y lo relevante que es la Biblia para nosotros. Eso dice la Biblia sobre sí misma. Ahora, ¿qué de la inspiración?
qué decir que realmente es la palabra de Dios. ¿Cómo realmente sabemos que esta palabra ha sido y sigue siendo el mensaje que Dios quiere y ha dejado para nosotros? Escuche bien, la Biblia es el producto de Dios inspirando y usando a hombres y mujeres para escribir sus perfectas y santas palabras. Lo que Dios quería decir a su pueblo fue revelado por autores humanos, por el Espíritu Santo. Es ese mismo Espíritu Santo que estuvo en el Génesis, que estuvo en el principio, que estuvo con Jesús y que ahora se quedó con nosotros para que cuando Él viniera nos presentara como una iglesia santa, pura y sin mancha a través de su palabra. El Espíritu Santo inspiró a escribir esta revelación en sus propias palabras, sin error u omisión, como las mismas palabras de Dios, como si fuera Él mismo el que está hablando. ¿Qué es esta palabra de Dios? Tiene inicio desde el Génesis, cuando Dios nos da los 10 mandamientos a Israel, que a propósito, escuche bien, es interesante, este evento de entregar los 10 mandamientos al pueblo es la primera, escuche bien, es la primera palabra escrita que conocemos de Dios. Y escuche lo que Dios les ordenó guardarlos en el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Era el arca el que movía al pueblo de Dios. Donde quiera que iba el arca, Dios estaba presente. Cualquiera que mirara el arca recordaba las promesas de Dios y que Dios había dicho, Dios había prometido, Dios había jurado por sí mismo que siempre estaría con su pueblo. El libro de la ley, escuche bien, los primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, debían permanecer en el tabernáculo junto al arca. La ley confiada a los sacerdotes en el Antiguo Testamento era para ser enseñada. No se podía quedar en un grupo, no se podía hacer exclusividad, no era solo para algunos, sino que tenía que ser enseñada a todos. Se debía leer públicamente al pueblo para asegurar que éste la recordaría. ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo la vamos a recordar si no se nos enseña, si no se nos lee? Y era un mandato de Dios que tenía que leerse públicamente cada día. Escuche, y al pueblo se le prohibió rotundamente añadir o borrar algo de ella en lo absoluto. Esta palabra fue relevante ayer, es relevante hoy y será relevante mañana. Escuchen, vemos esta misma comprensión de la Biblia en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice: porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron. Escuche esto, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, la que intencionalmente nos transforma y nos cambia. Cada palabra de la Biblia, cada libro son igualmente inspirados, En el Antiguo Testamento trataron los libros de Moisés como inspirados y Jesús trató todo el Antiguo Testamento de la misma manera. Por ejemplo, un ejemplo de la validez, de la importancia que tiene la palabra del Señor, nos la da el mismo Jesucristo en Mateo 19. Jesús quería mostrar que el divorcio no era parte del diseño para el matrimonio. Así que cita el libro de Génesis como la autoridad en el asunto, diciendo en el versículo 4, replicó Jesús: ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, escuche esto porque esto es sumamente importante. Si alguien en toda la historia tenía la potestad de afirmar algo como cierto, era Jesús. Pero aún Él eligió volver al Génesis, a la palabra de Dios, como la autoridad a la que había que debatir. Sin embargo,
no es como que Dios dictó la Biblia a sus autores humanos. Ellos escribieron con su propia creatividad y en sus propios estilos y en su propio vocabulario, cumpliendo exactamente lo que Dios quería. ¿Cómo puede ser? Uno de esos autores, Pedro, afirma en 2 de Pedro capítulo 1, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta palabra impulsados cobra importancia y relevancia porque es la misma palabra que describe la barca de Pablo en la carta a los Hechos. Es impulsada por la tormenta. Cuando hablamos de la Biblia, a menudo la llamamos inspirada. Literalmente, inspirada por Dios. Es una referencia directa a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué Jesús dice sobre la Biblia? Para el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el privilegio de leer el comentario de Jesús acerca de lo que él tenía en sus manos. Él hizo referencia varias veces al Antiguo Testamento, aún a la tradición verbal. Recurría a Jesús continuo y regularmente. Él afirmaba y afirmó y afirma que Él es el Hijo de Dios. Él afirmó que resucitaría de los muertos. Él sí resucitó de los muertos. Esto lo convierte en la fuente más confiable de la historia. Y Él dijo las cosas sobre el Antiguo Testamento que ya hemos leído, que no puede ser quebrantado, no puede ser cambiado. Él incluso argumentaba de tiempos durante la tradición verbal. Para el Nuevo Testamento tenemos un pequeño problema, y es que Jesús no nos dio una palabra definitiva que fue escrita, pero sí dijo a sus discípulos que sería escrito. Por ejemplo, en Juan el capítulo 14, el verso 16 dice de la siguiente manera, 14:26, perdón. Esa profecía se llegó a cumplir porque cientos de cristianos llenos del Espíritu en el primer siglo comenzaron a reconocer ciertos escritos de esos discípulos como inspirados, de la misma forma en que las escrituras del Antiguo Testamento lo eran. En efecto, vemos algo de ese reconocimiento sucediendo antes de que el Nuevo Testamento fuese terminado. 2 de Pedro 3:14, de los escritos de Pablo, haciendo referencia a ellos, Pedro enlista los escritos juntos con los del Antiguo Testamento como parte de las escrituras sagradas. Hay mucho más que pudiéramos decir. Hay mucho más que pudiera ser dicho sobre la naturaleza de la inspiración de la Escritura. Pero para nuestros propósitos es importante que veamos el origen divino de la Biblia, así como su autoría humana. Lejos de ser una contradicción o un problema, estas dos realidades nos muestran dos cosas. Estas dos realidades es importante que las tengamos presentes. Uno, Dios quiere que le conozcamos y en su bondad Él se ha revelado a nosotros en la Biblia para que podamos conocerlo. Esto es trascendental para que esta palabra cobre, número uno, intencionalidad, y número dos, reconozcamos que es inspirada. Lo repito, Dios quiere que le conozcamos en su bondad. Él se ha revelado a nosotros en la Biblia para que podamos conocerlo. Y número dos, Dios fue bondadoso al escoger autores humanos para que podamos entender, escuche bien, para que podamos entender la palabra de Dios y tener todo lo que se necesita para una vida de santidad. Saber, finalizo, saber que la Biblia es verdadera, que la Biblia es real, que la Biblia transforma nuestras vidas, debería hacernos querer estudiarla para encontrar lo que dice y lo que Dios nos está diciendo. Las dos razones que estudiamos hoy, los dos temas que estudiamos hoy, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo la debo estudiar? Primero, correctamente, con intencionalidad, aceptando la inspiración como parte del proceso de Dios para con la humanidad por su amor
bondad y misericordia. Finalizo citando las palabras del salmista en el capítulo 119, el verso 105, donde nos enseña el salmista de una manera poética y maravillosa, diciendo: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Que esta palabra cobre mayor relevancia e importancia en estos días que vivimos difíciles en el país a causa del COVID-19. Pero que recordemos que sigue siendo la palabra del Señor, la voz de Dios que resuena en nuestros corazones, que cambió, que cambia y que seguirá cambiando a la humanidad para encontrar la salvación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.